la utilización máxima del CPU a partir de la multiprogramación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos procesos. El proceso 1 utiliza el CPU durante 4 segundos y después la entrada y salida durante 2 segundos. El proceso 2 inicia utilizando la entrada y salida durante 2 segundos para después utilizar el CPU durante 4 segundos. Si estos procesos los ejecuto en un ambiente de monoprogramación, se ejecutaría primero el proceso 1 y cuando este proceso termina, inicia el proceso 2. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, además de que el tiempo de ejecución fue en este caso de 12 segundos, es decir, la suma del tiempo que se llevó cada uno de los procesos, la utilización del CPU en esos 12 segundos fue del 66%. Es decir, los primeros 4 segundos que lo utilizó el proceso 1 y los 4 segundos que lo utilizó el proceso 2 son 8 segundos. Entre 12 me da 66%. Pero si ejecutamos estos procesos en un ambiente de multiprogramación, podríamos ver que mientras el proceso 2 demanda entrada y salida, el proceso 1 puede estar ya utilizando el CPU. Aquí llega un momento en que los dos procesos demandan el CPU y ya hemos visto qué es lo que sucede. El tiempo del CPU se reparte entre los dos procesos, pero en estos 4 segundos finalmente es uso del CPU. Al final, mientras el proceso 1 hace uso de la entrada y salida, el proceso 2 demanda CPU y el resultado es que la ejecución termina ahora en 8 segundos utilizando el 100% del tiempo el CPU. Ahora, un tema muy importante es que podemos alternar secuencias de ráfagas de CPU y entrada y salida. Es decir, un programa puede estar utilizando durante instantes de tiempo el CPU para hacer operaciones de cómputo intensivo. Y bueno, aquí pongo algún ejemplo como cargar, almacenar, por ejemplo, valores en algunos registros, hacer operaciones con registros como agregar, almacenar. Pero cuando ocurre, por ejemplo, o se demanda una operación de entrada y salida como leer un archivo, entonces ocurre una operación de entrada y salida que se lleva un tiempo, para después volver a utilizar el CPU. Pero cuando se requiere escribir un archivo, se vuelve a efectuar una operación de entrada y salida. Y así sucesivamente. Ahora, si nosotros sacamos un histograma de tiempo donde estamos viendo qué ráfagas, es decir, las ráfagas con qué frecuencia son las que se repiten de acuerdo a su duración, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que las ráfagas que tienen menor duración son las que más tienden a aparecer. Es decir, dentro de estudios que han hecho en la ejecución de muchos programas, podríamos darnos cuenta que una tendencia es que la mayoría de estos programas utilizan ráfagas con una duración pequeña, ¿de acuerdo? Conforme más grandes en tiempo vayan siendo las ráfagas, estas tienden a aparecer menos en los programas. Ahora vamos a recordar un poco de este diagrama de 5 estados, que ya lo hemos visto previamente y ahora es muy importante para el tema de planificación. Habíamos hablado de un planificador a largo plazo, que era un planificador de tareas. Este planificador selecciona qué procesos nuevos se pueden llevar a la cola de listos. Habíamos comentado que este es un planificador que se invoca con poca frecuencia. ¿Por qué? Porque no es muy frecuente que estemos creando nuevos procesos. Y este se puede ejecutar cada cierta cantidad de tiempo, que pueden ser segundos o minutos. No tiene que ser muy rápido y controla el grado de multiprogramación. ¿Por qué razón? Porque es el que puede decir cuántos procesos va a haber en el sistema. Ahora tenemos el planificador a corto plazo, que es en el que nos vamos a enfocar ahora. El planificador a corto plazo o planificador del CPU es aquel que selecciona qué proceso listo
pasa ahora a ejecución y cuándo un proceso que está en ejecución tiene que regresar a la cola de listos. Este planificador sí se invoca con mucha frecuencia, es decir, cada cierta cantidad de milisegundos, y sí debe ser rápido. Ahora vamos a recordar otra vez el diagrama de estados de un proceso y vemos que un proceso está en estado nuevo cuando el proceso se está creando, y cuando este proceso se admite pasa a un estado de listo donde hay una cola de procesos. Un proceso listo, en algún momento dado el planificador del sistema operativo puede decidir pasarlo a ejecución, pero después de que está un tiempo en ejecución, el proceso puede regresar a la cola de listos. ¿Para qué? Para liberar el CPU y permitir que otro proceso pase a ejecución. Esto es lo que ya habíamos visto, por ejemplo, que de esta manera se logra la concurrencia, es decir, alternando el tiempo del CPU entre los procesos que están en el sistema. El proceso puede volver a pasar a ejecución, pero cuando este proceso hace una solicitud de una operación de entrada y salida, el proceso se va a un estado de bloqueado. En el estado de bloqueado, pues este proceso está esperando a que termine la operación de entrada y salida, y cuando esta termina, el proceso regresa a la cola de listos, donde puede volver a pasar a ejecución, y eventualmente el proceso terminará y pasará al estado de salida. Vamos a ver todavía un poco más ahora de la planificación del CPU. Y bueno, primero, ¿qué hace el planificador del CPU? Pues podríamos decir que selecciona entre los procesos que están en memoria, en la cola de listos para ejecutarse, y se les asigna el tiempo del CPU a cada uno de ellos. Es decir, se tiene que seleccionar uno de los procesos que están aquí para decidir cuál de ellos pasa a ejecución. ¿Ok? Estas decisiones de planificación, ¿cada cuánto se hacen? Una de ellas es cuando un proceso que está en ejecución pasa al estado de bloqueado. ¿Por qué? Porque si el proceso que está en ejecución pasa al estado de bloqueado, entonces el CPU queda libre, y esto permite que otro proceso que esté en la cola de listos se pueda empezar a ejecutar, mientras el proceso que estaba en ejecución ahora se encuentra haciendo una operación de entrada y salida. Esto también puede ocurrir cuando un proceso cambia de ejecución a listo. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando llega una interrupción del timer y se decide que ese proceso ya se le debe de quitar el CPU para dárselo a otro proceso. Obviamente, si el proceso pasa de ejecución a listo, esto va a liberar el CPU y debe de permitir que otro proceso pase a ejecución. También cuando un proceso pasa del estado de bloqueado a listo. ¿Por qué razón? Porque cuando esto sucede, normalmente ocurre una interrupción que puede ser generada, por ejemplo, por el DMA. Y es el pretexto perfecto para hacer un cambio de contexto y decidir si el proceso que está en ejecución pasa a la cola de listo y el que está listo pasa a ejecución. También cuando un proceso termina. ¿Por qué cuando un proceso termina? Porque en ese momento el proceso que está en ejecución libera el CPU. Y una de las cosas que queremos es que el CPU no esté ocioso. Entonces, si en ese momento el CPU queda libre, hay que darle otro proceso que esté en la cola de listos. Vamos a hablar un poco del despachador. El despachador, bueno, ¿qué es el despachador? Pues es un módulo que le da el control del CPU al proceso seleccionado por el planificador de corto plazo. Esto abarca todas las operaciones que se tienen que hacer para el cambio de contexto. Ya habíamos hablado lo que es el cambio de contexto, el cambio a modo usuario y hacer el salto a la dirección en el programa de usuario para reiniciar este programa. Es decir,
Cuando se decide que el control o que el CPU se le va a dar a otro programa, el despachador lo que tiene que hacer es transferir el control hacia ese programa. Y esto se lleva un tiempo, que le vamos a llamar latencia del despacho. Es decir, el tiempo que le toma al despachador de tener un proceso e iniciar otro en ejecución.